Guillermo Prieto, Epitacio Huerta y otros liberales que hicieron de la Constitución de 1857 un dogma irrebatible. Ellos consideraban que, de acuerdo con la Carta Magna que había llevado a la presidencia Benito Juárez, la primera magistratura correspondía al presidente de la Suprema Corte, que en ese momento era precisamente Jesús González Ortega. Otros liberales también compartían ese sentir. Dice Luis de Zorrilla: en realidad esto era inexacto, pues González Ortega había renunciado a ese puesto en julio de 1863 para ser gobernador de Zacatecas, y si bien se le estableció en la corte, perdió el puesto definitivamente cuando salió del país con posterioridad. Juárez, con gran habilidad, supo mover sus piezas y mandó un decreto extraordinario del 8 de noviembre de 1865 en que señala que, en razón de las circunstancias tan críticas y excepcionales, continuaba en la presidencia de la República hasta que las circunstancias permitiesen la elección de presidente. Y un segundo decreto donde dice: se destituye a González Ortega del cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia por el delito de abandono del servicio militar, yéndose a los Estados Unidos sin licencia del gobierno. Epitacio Huerta mandó un manifiesto que publica en Nueva York, muy largo, no se lo voy a leer todo, pero sí importa al final, porque revela que Juárez finalmente tenía que librar una guerra contra el invasor extranjero, pero también contra una parte de los liberales que no estaban con él. Dice al final de su documento, firmado y publicado en Nueva York en febrero 25 de 1866: don Benito Juárez ha concluido su periodo de mando y nada, en mi concepto, puede autorizarlo legalmente para perpetuarse en el poder, ni menos para excluir de él al que la ley llama de una manera terminante. De consiguiente, el señor Juárez no es ya para mí sino un individuo, y el presidente constitucional de la Suprema Corte de Justicia es el único que debe interinamente regir los destinos de mi patria. Para refutar los argumentos de Huerta, a este Huerta, Epitacio Huerta, en sus cartas, Romero y Juárez lo tratan de estúpido, así le dicen, el estúpido de Epitacio Huerta. El estúpido no tenía nada, el problema es que no lo querían porque pues, era el liberal incómodo. Y para refutar los argumentos de Epitacio Huerta, Juárez le encomendó a Matías Romero que escribiera también otro libro. Ambos libros se publicaron ya después de restaurar la República. De tal manera, Nueva York era, como hemos visto, un centro de conspiración, de refugio y de discusiones entre partidarios y detractores de Juárez. Si proclives al escándalo y agravar la ya de por sí delicada situación de la causa republicana eran las actitudes de los que ya ansiaban atraer atención, también existían los trabajadores callados y eficientes, cuya participación es preciso buscar en la historia burocrática, esa forma ignorada del heroísmo. Paradigma de esos servidores más eficaces que estentorios lo fue Juan N. Navarro, designado por Juárez cónsul general de México en Nueva York desde el 4 de septiembre de 1863 hasta su muerte, ocurrida el 25 de septiembre de 1904. En los 41 años de su estancia neoyorquina, Juan N. Navarro vivió acontecimientos decisivos. Uno de ellos fue la organización de los funerales del expresidente Lerdo de Tejada. Aquí hay una carta que tal vez vale la pena leer, que manda Navarro a Juárez tras el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas. O sea, el fusilamiento, como ustedes recuerdan, fue el 16 de junio, y el 5 de julio de 1867 Navarro manda la siguiente carta a Benito Juárez: muy estimado amigo,
La ejecución de Maximiliano ha levantado aquí una gran polvareda en todos los periódicos, menos el Evening Post, que como siempre toma a su cargo nuestra defensa. Bárbaros, salvajes, bandidos, he aquí los dulces epítetos con que nos regalan por haber desoído la súplica para perdonar al aventurero austriaco. Espero también que en el Congreso, que está ya reunido para sesiones extraordinarias, no faltarán algunos que por adular a los europeos hagan algunas manifestaciones solicitando la reprobación de un acto que a nadie llamaría la atención si se tratara de un pobre sastre, pero que se considera salvaje porque el criminal era todo un hombre de sangre azul. Como quiera que sea, creo que no todo pasará de ruido y que el gobierno y el pueblo americano aprobarán un acto de justicia, tanto más notable y más necesario, cuanta más elevada era la categoría del criminal. Su familia de usted llegó a Cincinnati el 29 del pasado, de donde debía salir 2 días después para Nueva Orleans por el río. Muy pronto tendrá usted el gusto de verlos a todos después de una ausencia tan larga. Navarro anuncia en esta carta el retorno de la señora Juárez, cuya mayor virtud fue, en palabras de Ángeles Mendieta a la Torre, subrayar la sencillez de la República. Hay una hermosa carta de doña Margarita en que, ante la noticia publicada en los periódicos americanos de que ella lucía grandes joyas, ella manda una carta donde dice: no le creas los periódicos, los aretes que llevaba son los que me regalaste el día de tu santo, y el vestido era el único que tengo para salir. Sobre aquellos defensores de la República que poco a poco fueron regresando a la Ciudad de México, Martín Quirarte escribió: si se quisiera explicar en una fórmula simple la razón por la cual los republicanos acabaron por lograr la expulsión de los invasores extranjeros y el triunfo del imperio de Maximiliano, habría que afirmar que fue la clarividencia de su clase directora la que facilitó la victoria. Generales, diplomáticos y hombres de Estado poseyeron una capacidad asombrosa para comprender su momento y una intuición pasmosa que les permitió presentir el porvenir. El secreto de su buen éxito consistió en haber sabido crear una conciencia de nacionalidad en un pueblo que no la tenía plenamente lograda al iniciarse la invasión del suelo mexicano por parte de las potencias extranjeras. Jamás dudaron del triunfo final, ni en los momentos más adversos para la causa republicana. Hasta aquí Martín Quirarte. No todos los exiliados tuvieron la suerte de regresar. Algunos contrajeron matrimonio en el extranjero, otros fallecieron. Terminan estas palabras con una particular mención a los soldados de Pitacio Huerta que sufrieron la pena de haber sido fieles a su causa. Hay un par de fotografías, desgraciadamente ahora no traje, tomadas en Francia, rescatadas por Luis Muñoz en su libro Testimonios Gráficos de México, y que ilustran aquella difícil estancia en tierras lejanas. En la primera aparecen 2 jóvenes oficiales de clase media con una evidente aura romántica y sus melenas al Alfred de Musset. En la segunda podemos ver a 2 soldados de tropa, un raso, un sargento, que parecen aún más desafortunados. Miran hacia el frente con un gesto incrédulo que no llega a ser de conmiseración. Otras palabras de Martín Quirarte sirven como pie para esta imagen que tanto dice. Pero si ha de hacerse justicia plena, no debe olvidarse al soldado anónimo, al Juan mexicano que presentó el pecho a las balas del invasor y que combatió con un patriotismo rudimentario como el instinto, pero tan sublime como el de sus grandes jefes. Muchas gracias por su atención.